Hola, amigos y amigas que ven este video. Soy una voz que clama en el desierto y los invito a compartir conmigo este tercer video, cuyo tema principal es el pecado. En el Salmo 51, en el versículo 5, el salmista dice que hemos sido formados en maldad, que hemos sido concebidos en pecado, que somos pecadores y que solamente un milagro nos puede librar de la condenación eterna. A continuación quiero que escuche esta historia. Una mañana un granjero salía de su casa para irse a sus labores cotidianas. Al salir al camino principal, se dio cuenta que a un lado de ese camino había surgido un promontorio de color oscuro. Se acercó poco a poco y cuando llegó hasta ese lugar se sintió sorprendido y se maravillaba porque había aparecido en ese lugar un hormiguero. Por unos instantes se quedó viendo la simetría, viendo la organización tan tremenda de esos insectos, y de repente el peligro apareció a sus espaldas, pues una aplanadora había aparecido por el camino principal. El hombre, en su desesperación, tratando de ayudar a las hormigas, les gritaba: oigan, salgan de aquí, muévanse de aquí, ¿qué no ven que viene una aplanadora? Pero al darse cuenta que las hormigas no lo escuchaban ni le entendían, trató de ayudarlas y con un palo quiso cambiarlas de un lugar a otro, pero las hormigas se les subieron en las manos y empezaron a picarle todo el cuerpo. Finalmente se detuvo y se dio cuenta que no podía hacer nada por ayudarlas. Se hizo a un lado del camino y en ese momento la aplanadora pasó por encima del hormiguero, aniquilándolas a todas. Después de oír esta historia, podríamos preguntarnos, ¿qué necesitaban las hormigas para salvarse? Por supuesto que un milagro. ¿En qué consistía ese milagro? Pues consistía en que el hombre pudiera verse convertido en una hormiga, hablara como una hormiga, caminara como una hormiga y así pudieran entenderla para que se salvaran. Las hormigas son símbolo de la humanidad pecadora que anda de un lado para otro, trabajando en sus deleites, en sus afanes, sin acordarse de Dios. El hombre no pudo convertirse en una hormiga, por lo tanto las hormigas no se salvaron. Pero Dios sí pudo convertirse en un hombre, pues la Biblia dice que Él bajó del cielo y se hizo un cuerpo de carne semejante a los hombres. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice que se despojó a sí mismo, que se humilló a sí mismo, se hizo siervo y se hizo obediente hasta su muerte en la cruz para redimirnos de la condenación eterna. Nosotros sí recibimos el milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo. La aplanadora significa los juicios de Dios que muy pronto caerán sobre esta tierra. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios. En otras palabras, es contrario a lo que Dios es. Bueno, ¿y cómo es Dios? Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Entonces, ¿qué tan serio es el pecado? Pues es tan serio que voy a mencionar solamente tres cosas. El pecado es tan terrible que los ángeles que pecaron contra Dios jamás escaparán del lago de fuego. Esto lo dice en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, sino que los arrojó al infierno, guardándolos en prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio final. El pecado es tan terrible que una acción tan insignificante de Adán y Eva tuvo como consecuencia la degeneración de la humanidad, tuvo como consecuencia la depravación, trajo como consecuencia el sufrimiento.
Y además, se perdieron tres cosas: la inmortalidad y la autoridad que Dios le había dado al hombre sobre todas las cosas, y la felicidad. El pecado es tan terrible que el Hijo perfecto de Dios sufrió lo máximo en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 4 al versículo 7, dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿todos somos pecadores? Sí. Todas las generaciones, desde Adán hasta nuestros días, pecamos. Todo miembro de la raza humana que ha nacido en este tiempo ha nacido espiritualmente muerto y bajo condenación. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Isaías capítulo 1 versículo 5 y 6 dice que toda cabeza está enferma, que todo corazón está doliente, que no hay nada sano desde la mollera hasta la planta de los pies. Entonces, ¿hay un antídoto para el pecado? Sí, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. San Juan capítulo 3 versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Concluyo: si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, recibe el milagro de amor de nuestro Señor Jesucristo, confesándole como Señor y Salvador. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.